alabar al Señor, qué gozo que podemos glorificar su nombre, que podemos juntos reunirnos y como es el propósito de Él, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, como dice el Señor. Ok, esta noche mi oración ha sido de cómo enseñar al Señor algo que sea para nosotros productivo, que nos desafíe. Siempre que va a terminar un año estamos revisando las metas, ¿cierto? Los propósitos, lo que no alcancé a hacer, lo que se me olvidó, las promesas. Todo estamos como, bueno, de pronto algunos alcanzaron sus metas o propósitos, pero otros tal vez no. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros podemos evaluar en nuestra vida? Toda compañía, entidades comerciales, bancos, todos hacen en este tiempo un balance, hacen inventario, hacen todo esto para ver si realmente su año fue bueno, aunque tienen balances mensuales, controles diarios, todo eso para estar viendo, revisando si realmente las cosas están funcionando. Igual, con mucha más razón, nosotros mismos deberíamos de vivir cada día, que es lo que el Señor nos dice. Cada día necesitamos tener nuestro inventario, nuestros controles, si verdaderamente fue un día que fue para la eternidad o simplemente fue aquí, para la tierra. Igual, entonces, ahorita vamos a ver si este año hubo fruto, hubo productividad, o cómo podemos entonces este año que viene planear para poder realmente tener algo en la eternidad. Entonces la pregunta es, ok, ¿cómo quieres ser llamado en el cielo? Ok, muchas veces nos preocupamos por nuestro epitafio, ¿cierto? Aquí en la tierra, ¿qué colocar? ¿Cierto? Vivió de tal fecha, fue fulano, doctor, ingeniero. Todo tratamos de ponerlo ahí en ese epitafio, ¿cierto? Decir, wow, un gran hombre, una gran mujer, hizo el bien. Pero eso no es lo que nos debe preocupar. ¿Cuál es el título que yo voy a tener? ¿Cómo me van a llamar en el reino de los cielos? Eso es lo más importante. Entonces, espero que esta noche Dios nos enseñe y nos aclare un poco más de cómo es vivir para el reino de los cielos. Ahora, ya han leído un poco ahí. No, tenía otra antes, pero bueno, no salió. Entonces, estamos viendo, ahora que Jesús nos invitó a vivir, a caminar en el camino ancho o el angosto. El angosto, ¿cierto? Ok, ahí ¿cuál sería el camino angosto? No lo ven, ¿cierto? Parece que no hay. Ok, entonces, ¿qué piensan de esa línea roja que si no ven ahí, eso será un camino angosto? O súper angosto, ¿cierto? Pero Jesús, ¿qué dijo? Él no es extremista, no hay sino un único camino, una verdad, ¿sí? Y todos decimos, ¿por qué tan exclusivista? ¿Por qué Jesús es así? ¿O por qué los evangélicos son tan extremos y todo lo llevan, son radicales? ¿Por qué eso así? Ok, porque Él mismo nos enseñó, Él mismo vino a eso. Entonces, ¿cómo será de fácil, ¿cierto? O de difícil caminar en esa línea? ¿Quién podría vivir en esa línea sin desviarse a izquierda o a derecha? Que es lo que nos dice el Señor, ¿cierto? Entonces, ese es el camino angosto. ¿Cómo yo puedo vivir ahí? Es imposible, ¿cierto? Por nosotros mismos. Pero, ¿cuáles son los extremos? Entonces, lo que sucede en nosotros, ok, es el legalismo, es un extremo, ¿cierto? A izquierda o a derecha. Entonces el legalismo, decimos ¿qué es el legalismo? Y en ese tiempo los judíos y los fariseos fueron los grandes legalistas, ¿cierto? Y ellos hicieron una lista para hacer y no hacer. Entonces sacaron de la ley la lista y nosotros también en esta época hacemos una lista. Entonces, ok, tengo que venir a la iglesia, tengo que bautizarme, hacer 1 a 1, vida de éxito, membresía, el diezmo, sí, y tenemos nuestra lista. Y pensamos leer la Biblia todos los días si podemos, ¿cierto? Y tenemos nuestra lista y vamos como chequeando, ok, ¿cómo fue este año? De pronto fue bueno, leí la Biblia en un año, ¿cierto? O la leí 2 veces, estoy sobrado. Dios debe estar agradecido conmigo. Pero estamos en el camino ancho, ¿sí? Porque ese es el camino ancho que el Señor nos dice.
Ahora, otra forma de legalismo, porque hay muchas, hay varias, pero solo tomé dos para que yo creo que son como las que nosotros, con las que más luchamos. La otra es separar la letra del espíritu, ¿cierto? ¿Qué es eso? En donde dice la obediencia externa dejando de lado la obediencia interna. Entonces, ¿cómo es eso? Muchas veces, los fariseos y los escribas fueron expertos en eso. Ellos cumplían la ley aparentemente, ¿cierto? Externamente, pero que no podían cumplir la ley de Dios. Lo que hicieron ellos entonces fue agregaron, ¿cierto?, a la ley sus tradiciones y comenzaron a cumplir sus tradiciones al pie de la letra, ¿cierto? Entonces, igual, Dios nos hizo libres, pero muchas veces nosotros nos ponemos leyes, ¿cierto? Nos ponemos metas que no podemos cumplir y que son fuera de la palabra. Entonces, no, tenemos que, leer 5 capítulos, tenemos que no ver ese programa de televisión porque es malo, no tenemos que entrar a ese lugar porque es malo, no tenemos que tener ese cuadro porque el diablo está ahí. Y comenzamos a entrar en muchas cosas y aún nuestras tradiciones, ¿cierto? Las agregamos a la palabra. Guardamos más nuestras tradiciones que la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es imposible guardarla por nosotros mismos. Entonces más fácil es, hagamos esto y esto y esto y nos sentimos tranquilos en nuestra conciencia, ¿cierto? Porque el problema es nuestra conciencia que comienza a acusarnos. Entonces una forma de calmar nuestra conciencia es el legalismo. Decir, bueno, estoy cumpliendo, Señor, me faltan unas cositas, pero usted sabe que yo soy pecador y que me estoy esforzando y ahí voy, ¿cierto? Entonces así decimos, no, yo soy muy amigo del Señor y yo platico con Él y Él me entiende. Y sí, y todo eso está bien, yo platico con Él, pero Él me habla a mí, yo le escucho a Él. Entonces, lo importante es eso. Entonces ese es el camino ancho hacia un lado cuando no podemos nosotros entonces andar en ese camino angosto. El otro extremo es el antinomianismo, ¿cierto? ¿Qué es? Anti es contra, son dos palabras, y nomo es ley. Entonces es contra la ley lo que nos está diciendo ahí. Entonces fue una corriente que existió al comienzo de la iglesia, en donde es el libertinaje, básicamente. Entonces, allí comenzó el libertinaje, el cristiano convertido deja de estar sujeto a obedecer. Entonces comenzaron a agregar, decir, bueno, ya es salvo, yo soy salvo ya, entonces no necesito la ley, no necesito cumplir absolutamente nada más, sino ya soy salvo y ya es suficiente en mi vida. Entonces Dios no vino a salvarnos para darnos licencia para pecar. Ese no es el propósito. Entonces, ese es el otro extremo, ¿cierto? Hay veces vemos cristianos que no llevan su vida, no, yo soy salvo, ¿y cómo así? ¿Y por qué está viviendo así? No, yo hice una oración cuando tenía 3 años, inclusive se acuerdan, y yo ya soy salvo, ¿cierto? Yo vivo como quiera. Pero no es una oración, no es que ya Él me perdonó y yo puedo vivir como quiera. Como Él ya perdonó todos mis pecados, entonces ahora yo puedo vivir como quiera. No es ese. Entonces, ese era un extremo en ese tiempo que tomaron y que ahorita lo han llevado a otras instancias en cuanto a que es la gracia de Dios y que la fe es suficiente y no más. Pero mi vida no refleja nada. Y la otra es el gnosticismo, que en ese tiempo fue desconocimiento, que en ese tiempo era algo grande, que ya cambió, no es en este tiempo igual, pero sí hay una corriente en cuanto a la violación de los mandamientos de Dios escritos en su palabra. ¿Por qué? Entonces toman el Espíritu Santo para decir, no es que el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me enseñó, el Espíritu Santo me habló que hiciera esto, y van contra los mandamientos, contra su propia palabra que está escrita. Entonces ponen por encima al Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo le está guiando y que tiene paz para hacer lo que está haciendo, pero están fuera de la palabra de Dios. Entonces usan eso para libertinaje, para hacer ciertas cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener cuidado, porque eso no es el cristianismo, eso no es una vida en Cristo, eso no es fruto verdadero, ni es caminar en el camino angosto. Entonces vamos a tratar de comprenderlo ahora, cómo fue que Jesús lo hizo y cómo quiere que nosotros ahora caminemos allí. Por nosotros es imposible que caminemos en esa línea, ¿cierto? Es como poner un lazo óptica de aquí a allá y bueno, los cristianos van a poder pasar por ese lazo, los que caen van al infierno. ¿Cuántos pasamos? No creo que ninguno, ¿cierto? Porque ¿quién ha caminado en un lazo? Bueno, por lo menos yo no sé si alguien aquí hay de un circo o algo que lo pueda hacer, pero sería la única forma. Entonces vamos a Mateo capítulo 5, pensando en eso que acabamos de ver,
Y al versículo 17 vamos a leer hasta el 20. Entonces es cuando Jesús, Él confrontó, ¿cierto? El contexto es de las bienaventuranzas. Él vino a decir entonces que Él no venía a quitar ni a abrogar, sino que Él venía mucho más allá, ¿cierto? A cumplir, a completar. Entonces ahí es cuando Él dice, ok, si tú dices que yo no he matado, ¿cierto? Entonces el que le dice a su hermano fatuo o necio está expuesto ya al juicio. Entonces por eso decían, pero eso es imposible, ¿quién puede vivir esa vida? Y es la regla de oro, la norma de oro que llamamos las bienaventuranzas. Entonces vamos a leer versículos 17 y 18. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos el versículo 17 y 18 ahora allí y vemos en lo que él está diciendo ahora que Él no vino para abrogar. Abrogar es la idea de destruir. Entonces, ahora vemos, ese era el que tenía antes, pero bueno. ¿Cómo será llamado en el reino de los cielos, cierto? Entonces, lo que queremos es ese análisis ético y espiritual. Si lo ético que nosotros llamamos la ética en el mundo, realmente es lo que sacamos de la normatividad, de lo moral y lo ético que se mezcla y sale la normatividad. Entonces, algo rápido y sencillo es que lo que la mayoría de las personas hacen, eso es lo que es correcto, ¿cierto? Entonces, ahora lo incorrecto es lo que la minoría no hace. Entonces, esa es la idea de ética, de normatividad, cuando se mezcla lo que es moral y sale entonces la parte en donde las grandes masas son los que definen y dicen cómo vivir. Entonces, aquí lo espiritual es Cristo el que vino a dar esa vida diferente y más alta que cualquier otro sistema que tenemos acá. El versículo 17 y 18, entonces, como vimos, dice que yo no he venido para abrogar, para destruir, es la idea de la palabra, la ley y los profetas, ¿cierto? Él no vino para eso, vino para cumplir. La idea de cumplir es completar, o sea, cumplir lo que está escrito y llevarlo hasta el final, ¿cierto? Lo que realmente faltaba, porque la ley fue dada ¿para qué? Para mostrar al hombre el pecado. La ley no fue dada para salvación. Por eso la ley se volvió una carga, era un ayo para el pueblo judío y los encerró hasta que los llevó a Cristo, ¿cierto? Entonces eso era la ley, nos mostraba a nosotros qué tan pecadores somos. Y nosotros ahora también cuando tomamos la ley nos muestra qué pecado, cuánto pecado hay en nosotros. Pero ahí es donde Él está diciendo, no he venido para abrogar eso, he venido para cumplirlo, ¿cierto? Y entonces Dios, ¿qué me está enseñando Dios allí? Que es inmutable. Entonces, que Él no cambia. Por eso yo tengo una esperanza viva, ¿sí? Una esperanza bíblica. ¿Qué es la esperanza? La esperanza no es, bueno, esperamos que mañana no haga tanto frío, ¿cierto? Esperamos que mañana haga buen clima y que podamos salir. Entonces, esa es nuestra esperanza, es una posibilidad, es algo que vamos a ver. Pero la esperanza bíblica es algo que ya sucedió, que ya se cumplió y que nosotros podemos confiar. Por eso es seguro para nosotros. Entonces, la esperanza bíblica aquí en esto, ¿por qué podemos decir que Dios no va a cambiar? Porque es inmutable. Entonces no es que nosotros estamos viviendo y esforzando y qué tal al final diga, no, bueno, van a entrar todos porque pobrecito, yo no quiero que se vayan unos para el infierno y ahora yo como soy amor voy a amarlos a todos. No, Él en sus atributos, Él no cambia. En su ser, en su esencia. Entonces la inmutabilidad de Dios nos da una esperanza a nosotros también segura de que eso va a ser así, porque Él mismo ha ido cumpliendo cada paso, cada promesa que ha tenido. Entonces la santidad de Dios es que Él es santo, santo, santo. Él no pasa por alto el pecado, es imposible. Por eso Él mostró y entregó a su Hijo por su santidad, porque Él no pasa por alto el pecado. Su misericordia. ¿Qué es su misericordia? Su misericordia es que Él mismo vino para tomar el lugar de nosotros y no darme lo que merezco. ¿Qué merecía? La separación eterna, el juicio. Entonces no me dio lo que merezco, sino me dio lo que no tenía, ¿cierto? Me dio vida, me dio perdón, me dio gracia. Entonces esa es su misericordia, es su atributo que Él está mostrando en este tiempo, que siempre ha mostrado, pero que después cuando venga el juicio, ahora la justicia. ¿Qué es la justicia? Que Él mismo vino, el único justo, porque no hay justo ni a un uno, dice la palabra, y a muchos
¿No les molesta eso? ¿Cómo así? ¿Que por qué Dios dice que no hay justo ni un uno? Si yo soy bueno, yo hago lo bueno, yo soy justo. Yo fui uno de los que peleé antes de cuando me explicaron ese versículo. Me dijeron, es que no hay ni uno que busque a Dios. Yo peleé así, pero yo busco a Dios. ¿Cómo me van a decir que no? Yo estaba peleando ya. Pero yo estaba buscando, era mi propio Dios, ¿sí? El que tenía en mi mente. Ese Dios de plasticina que lo estiraba para un lado, para el otro, de acuerdo a lo que yo quería. Pero al Dios verdadero no lo conocía. Entonces, igual es el choque que tenemos nosotros, porque decimos, ¿cómo me dice que yo no busco a Dios? Pero hay una sola forma de buscarlo, hay una forma sola porque Él nos llama, porque yo no lo conozco. ¿Cómo voy a encontrar a alguien que no conozco? Entonces, el primer paso es que alguien me lo presente. Entonces, su justicia es que Él vino y tomó el lugar mío que yo merecía en la cruz para pagar mis pecados y ahora declararme justo. Yo soy declarado justo, no es que yo soy justo, soy ahora sin culpa. ¿Por qué? Porque el juez del cielo y de la tierra, Él tomó mi lugar y yo soy declarado justo. Entonces es algo que Dios me ha dado, que ha hecho para mí. Por eso es la esperanza viva que tenemos, la esperanza bíblica, es algo seguro. La segunda parte del versículo 18, entonces dice, Dios es atemporal, dice que no pasará ni el cielo ni la tierra hasta que se cumpla ni un punto ni una coma, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿El tiempo o el cumplimiento de la palabra? El cumplimiento de la palabra. Dios no tiene problema con el tiempo, Él tiene todo el tiempo del mundo, del universo, porque Dios es atemporal. Entonces, Él no está afanado. Nosotros, el tiempo es para nosotros, somos los que estamos corriendo. Entonces, por eso dice Dios que no tengamos por tardanza, ¿cierto? Que Él no ha venido todavía, porque Él está esperando que muchos, ¿cierto?, alcancen misericordia. Eso Él está esperando. Pero Él podría cerrar hoy y hacer el juicio. Pero ese es su plan y ese es Dios. Entonces Él dice, es que un día es como 1000 años, dicen unos, pero 1000 años como un día, ¿cierto? Entonces si comparamos cuántos años vivimos nosotros, 70 máximo, ¿cierto? De 80 dicen los más robustos. Entonces comparado eso con un día, ¿cierto? Como 1000 años y 1000 años como un día, entonces ¿cuántos son mis 80 años ante los ojos de Dios? No es nada. No somos ni un grano de arena siquiera. Entonces, así Dios nos mira, pero Él en su misericordia, Él nos ama y nos busca. Entonces, cuando entendemos eso, ahora yo tengo un Padre que me ama, yo tengo a alguien que, ¿por qué Él me ama así? ¿Por qué Él me mira a mí con esa misericordia? Ese es el Dios eterno, ¿cierto? Es un Dios que no tiene límite, que está por encima de todas las leyes, de todo lo que Él mismo creó. Entonces, cuando vemos eso, la esperanza es bíblica. Entonces, tenemos una esperanza que podemos invertir todo lo que tengamos en lo que Él me dice, vivir para Él. Y yo nunca voy a ser defraudado, porque todo lo voy a tener ahí como ganancia. Ahora, vamos a mirar el versículo 19, que es donde está la parte clave para nosotros, en donde dice, ok, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ahora la idea ahí sería que por esto, ¿cierto? Por lo que Él explicó anteriormente, por lo que Él dice, ¿sí? Que Él no va a cambiar. Entonces, de esta manera, por esto, ¿cierto? Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, entonces ahora, ¿cómo es eso? Me está hablando ahora de la vida en el Espíritu. Porque Él está diciendo, cualquiera que quebrante un mandamiento de estos, por pequeño que sea, ¿qué es lo que nosotros decimos? La mentira no es pecado, ¿cierto? Y menos si es piadosa, menos, ¿cierto? Entonces, eso no, que yo tenga envidia, no es nada, si la envidia que tengo es de la buena, ¿cierto? Entonces, estamos siempre justificando todo lo que hacemos. Entonces, dice, si yo lo quebranto, ¿cierto? Un mandamiento por pequeño, entonces Él está diciendo, y enseño, para decir, yo no estoy enseñando a nadie eso, ¿cierto? Pero yo me convierto en un maestro, un guía para los demás. Primero en mi familia, ¿cierto? En mis hijos. Si yo le digo a mi hijo, vaya, diga en el teléfono que yo no estoy, que salí, ¿sí? Y van y que mi papá mandó decir que no está. Pero,
Y después, ¿y usted por qué miente? ¿Y usted por qué? Porque aprenden lo que uno hace, lo que uno vive, no lo que uno dice. Entonces, estamos quebrantando mandamientos pequeños, ¿cierto? Que pensamos que eso no tiene ningún problema. Pero estamos enseñando a los demás, ¿cierto? A nuestros hijos, a los que están cerca, a que eso es correcto. Entonces, mire cuánta responsabilidad llevamos nosotros, ¿cierto? Dice, ¿cómo voy a ser llamado en los cielos entonces? Pequeño también, ¿cierto? Entonces, como yo viva aquí en la tierra, así yo voy a vivir en la eternidad, así yo voy a ser llamado. Entonces, si yo entiendo eso, yo debo preocuparme cómo vivo yo aquí, ¿cierto? Entonces, no es por mi fuerza, porque entonces vamos a decir, ay, entonces yo no puedo mentir, yo no... No, tenemos que ser personas genuinas, tenemos que vivir, y el próximo punto lo vamos a ver, cómo es que podemos vivir esa vida que Dios nos pide, pero que es imposible. Entonces, no es que nosotros tenemos que esforzarnos, ahora tengo que leer la Biblia todos los días, y si no, entonces yo voy a ser llamado pequeño en el cielo. No, no es por leer la Biblia, no es por vivir, ¿cierto?, una vida en el poder de Dios, y no solamente por mandamientos. Porque, ¿qué pasó con el legalismo? Obedecían el mandamiento, ¿cierto?, pero su corazón, ¿dónde estaba? Lejos de mí, fue lo que el Señor les dijo a todos los judíos. Yo estoy cansado de sus fiestas, de sus ayunos, de todo lo que me ofrecen. Porque exteriormente mostraban que amaban a Dios, que buscaban a Dios, pero su corazón aborrecían a Dios, no querían nada con Dios, ¿cierto? Entonces, eso es muy fácil. A mí me ayudó a entender mucho, porque muchas cosas las hacemos porque nos gustan, ¿cierto? Entonces, tenemos un deporte y me gusta jugarlo, ¿cierto? Porque sí, y llevamos el deporte por encima ya. No es que Dios me diga que es malo jugar o que es pecado jugar. No, podemos jugar tenis, el fútbol, lo que nos gusta. Pero el problema es cuando, no, ya el domingo entonces yo no voy porque tengo un partido. Y es más importante el partido, ¿cierto?, que mi responsabilidad o el gozo de ir a oír la palabra, ¿cierto?, de estar con los hermanos. Entonces, no, es que si no voy entonces Dios me deshereda o me quita o me maldice. No, no es nada de eso. Tiene que ser algo por amor. Los mandamientos son por amor. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos nos obedezcan solamente cuando yo estoy, sino que nos obedezcan cuando no estamos. Ese es el amor, ¿cierto? Entonces nuestro Padre también, mucho más, Él es omnipresente. Él en todo tiempo nos ve. Y Él quiere que lo hagamos con ese amor. Entonces, la religión del hombre versus la gracia de Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La vida en el Espíritu. Entonces, Dios está diciendo que solamente por el poder del Espíritu Santo se puede caminar en ese camino angosto, en esa línea. Ahora, Él vino y lo vivió, ¿cierto? A Él lo tentaron, lo probaron muchas veces, ¿sí? Pero Él siempre respondió con sabiduría. Lo atacaron por Herodes, lo atacaron por la mujer adúltera, lo atacaron por todos los lados, por los mandamientos, y Él siempre vivió y respondió con una sabiduría por encima de todas. Por eso decían, este hombre es diferente, tiene una autoridad, vive diferente, nos enseña diferente. ¿Por qué? Porque su vida era en el poder del Espíritu Santo. Él no vino aquí a mostrarnos que era el superhombre, aunque era superhombre, tenía poder para hacer milagros, para hacer lo que quisiera. Pero eso no fue lo que vino a mostrarnos. Vino a mostrarnos que en el poder del Espíritu se puede vivir una vida irreprensible, una vida santa, una vida por amor, en donde el Padre lo está guiando por el poder del Espíritu. Entonces, esa es la parte que nosotros necesitamos comenzar a ver, que solamente por el poder del Espíritu. Y vamos a mirar el versículo 20 ahora. Y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, ¿será que hay alguien que puede crear una religión o una secta más estricta que la de los fariseos y los escribas? Imposible, yo creo. Se memorizaron los 5 libros de la ley, todos los profetas, todo ellos lo tenían de memoria, eran doctores de la ley, eran graduados, eran gente muy sabia, muy estudiada.
Y pusieron unas normas tan estrictas que ellos mismos las podían cumplir. Tenían que lavarse las manos 7 veces, tenían que no caminar más de 1 milla el día de reposo. O sea, era impresionante. Solo ellos podían cumplir eso porque ellos mismos lo hicieron. Y aún ellos mismos ni lo cumplían, porque dijeron, ustedes ponen cargas sobre los hombres, ¿cierto? Pero ustedes no quieren moverlas ni con un dedo. Entonces Dios nos ha libertado. Y muchas veces nosotros los hombres queremos poner carga sobre los hombres, sobre la congregación. Ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que preguntarme a mí cuándo van a tomar una decisión, si es un buen negocio, con quién se casa, a dónde va a viajar de vacaciones. No, son responsabilidades de cada uno de nosotros, delante de Dios. No es ante los hombres, es el Espíritu Santo y la palabra la que nos llevan a esa relación con el Señor y a esas convicciones para poder vivir una vida santa. Eso Dios no nos lo dijo a nosotros, pero nosotros nos tomamos esas atribuciones y esclavizamos a los hombres mismos. Entonces la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces la salvación es por gracia. No es, o sea, yo soy salvo por gracia, entro en esa relación con Dios, pero yo necesito vivir cada día también con esa gracia de Dios para poder caminar en el camino angosto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir en el Espíritu, ¿cierto? Ok, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, yo no puedo producir eso. Amor, bueno, cuando me aman, de pronto el amor eros y el amor que es entre familia, ¿cierto? Pero paz, hay veces, muchas veces yo tengo paz en esto, ¿sí? Pero esa paz es porque a mí me gusta jugar tenis o porque me gusta manejar a 150 o 200 kilómetros por hora y así dice 80 kilómetros. Pero no, es que yo me divierto manejando a 80 y aquí puede uno andar a 200, ¿sí? Entonces, estamos viviendo para nosotros mismos. Es lo que pasa. Entonces, en el Espíritu, Él me enseña y me ayuda a controlarme, ¿cierto? Él mismo es la idea de mansedumbre, que Él mismo, o que a pesar de que es mi satisfacción, a pesar de que yo me deleito en eso, ahora voy a dejar que Él controle mis impulsos y yo puedo entonces ahora cumplir la ley exteriormente e interiormente también hacerlo por amor. Entonces, ahí es donde cada uno necesitamos rendir en cada área de nuestras vidas, en donde tenemos debilidad, en donde tenemos dificultad para vivir, ¿cierto? Entonces yo necesito rendir eso al Espíritu Santo, decir, ok, a mí me deleita esto, Señor, yo no puedo dejarlo, no quiero dejarlo tampoco, ¿cierto? Pero ahora yo te pido que cambies, que quites ese deseo y que tú seas el que vives, el que controlas en mi vida esta área también. Y hay infinidad de áreas en nosotros que podemos hacer una lista, pero nosotros sabemos las que son más en nosotros grandes, que nos apasionan y que nos llevan y nos controlan y nos desvían entonces de vivir en el camino angosto. Entonces puedo caer en legalismo y justificarlo, o puedo caer en el libertinaje y desviarme y decir, no, ya soy salvo, entonces no, el Señor ya me perdonó mis pecados, Él sabe que yo soy así, ¿qué puedo hacer? Entonces ese es el camino ancho, cualquiera de los dos que querramos coger, pero necesitamos cada día vivir, así como los almacenes, los grandes, cualquier negocio que tiene sus controles diarios, ¿cierto? Tiene su caja, tiene su inventario, cuánto entró, cuánto salió, ¿cierto? Fue un día que dio utilidad, fue un día que dio pérdida. Igual nosotros, Dios quiere que vivamos cada día. ¿Qué es lo primero que yo necesito hacer para poder entonces comenzar un día en el poder del Espíritu? Tener la cita con Dios temprano, con su palabra, escucharlo, hablar con Él y poner ese día en manos de Él y que me guíe en el momento de caminar el camino angosto. Pero voy a encontrar momentos en donde quiero tomar atajos, ¿cierto? Porque un negocio, y si yo digo aquí lo que es la verdad, entonces el negocio se me pierde. Entonces, ¿ahora yo qué hago? No, Señor, yo después le pido perdón a usted y es mejor, ¿cómo es que dicen el dicho? No pedir perdón permiso que pedir perdón, ¿cierto? Entonces ya tenemos todos los eslogan y ya los tenemos ahí, salen. Ah, sí, no, mejor pedir perdón, esto que hacer lo correcto. Entonces,
necesitamos comenzar a renovar nuestra mente, ¿cierto? Y pedirle a Dios que de acuerdo a la palabra, Él cambie mi forma de pensar para tomar las decisiones. Y pedirle al Espíritu Santo el poder en esas áreas en donde yo me descarrilo siempre, que ya sé que es facilito. Entonces yo necesito reconocer, Señor, yo no puedo, me gusta y es imposible que yo vaya a poder hacer eso. Pero, Señor, yo te rindo esto, cámbiame ese mi deseo, coloca en mí lo que es correcto y que tu Espíritu Santo produzca esa vida. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver cómo áreas Dios me comienza. Y cuando me descarrilo, necesito confesar, ¿cierto? Señor, perdóname, otra vez, toma el control. Entonces, es una relación diaria, todo el día con el Señor, que estoy hablando con Él, estoy dependiendo de Él, estoy confesando y veo su poder en mi vida, como Él produce ahora el fruto del Espíritu. Entonces, no es otra forma, no es que yo voy a llevar una cruz y que tengo que ahora, bueno, como decimos, toma tu cruz y sígueme, ¿cierto? Porque es el versículo de Lucas 9:23. Y decimos, bueno, esa cruz sí, mi esposa, mis hijos, el trabajo. Tengo una cantidad de cruces que esa no es la cruz. La cruz es mi negación a mis deseos, a mis satisfacciones, a lo que yo quiero. Ahí es donde está la cruz. Que si Cristo dice, pero es que Cristo Él es exagerado, Él todo solo tiene que ser así, es el único camino. Pues es que ¿quién puede hacer un camino como el que Él puso allí? Solo Él puede caminar eso, es que Él es el camino. No es que Él me manda ya a caminar eso, no, Él es el camino, yo tengo que caminar con Él, ¿sí? Entonces, la vida, pues es el que me da vida eterna cada día. Yo necesito tener esa comunión con Él, esa es vida. Y la verdad, pues su palabra es la que me guía. Ahí Él lo dejó establecido y si Él dice que no, pues yo tengo que aceptarlo y reconocer, yo no puedo hacer eso. ¿Sabían que el afán es pecado? Wow, entonces, ¿cómo andamos? Afanados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vivir sin afán? Tengo que encerrarme en la casa. No, allá voy a estar peor, desesperado, porque ahí es donde yo necesito aprender el principio, porque Él me da una forma y dice, en vez de afanarse, coloque la petición, lo que lo está afanando, ¿cierto? Y Dios me va a dar paz, mientras Él resuelve mi necesidad. Eso no quiere decir que me acueste a dormir. Yo tengo que seguir haciendo lo que me corresponde a mí, pero Él va a hacer lo que solo Él puede hacer. Entonces ahí yo voy ahora en paz, sigo caminando y cuando me afano, es que yo tomé otra vez eso, me toca, Señor, perdóname, otra vez te entrego esto y voy a caminar en el camino angosto y tener paz y yo voy a ver más adelante el cómo responde a esa necesidad. Esa es la vida en el poder del Espíritu. Eso es lo que el Señor dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, es una batalla interior que tenemos. Pero es una decisión, es mi mente, necesito entender lo que es que ser cristiano, ser hijo de Dios es donde más necesito mi mente. Pero hay veces enseñamos que no, viva por fe, cierre los ojos y dele. Si Dios le dice que vaya, Él lo va a bendecir, Él le va a dar, Él lo va a proteger. No, eso no es fe, eso es ignorancia. Entonces necesitamos, por eso Dios nos dio una mente tan capaz para que podamos entender sus principios, conocerlo, y decidir cada momento de nuestra vida, cada paso que estamos dando. Entonces, ahí es donde verdaderamente vamos a ver esa vida abundante que Él prometió que nos iba a dar. Entonces, que este año que viene, bueno, espero desde mañana, porque esperamos, entonces el jueves comenzamos así, ¿no? No, debería ser mañana, ahora mismo, comenzar y decir, Señor, entonces voy a hacer mi análisis, examíname, el Salmo 139, versículo 23-24, ahí está la forma del inventario. Me dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, ponerme delante de Él, que Él me muestre, porque Él ya sabe todo lo que yo hago. No, me escondo, ¿será que Él no me ve aquí? Él dice que en el Seol, Él está ahí, ¿sí? En lo más profundo. Entonces, ¿a dónde voy a correr? Entonces, lo mejor es, Señor, examíname y mírame, y Señor, yo quiero caminar en el poder de tu Espíritu Santo. Entonces, que este año sea algo diferente,
que la iglesia sea agradable, no que sea una tortura. Es que me toca venir, es que me tengo que discipular. Cada vez que voy allá me quieren agarrar y tengo que discipularme, que tengo que bautizarme. Todo eso tiene que ser por amor, por convicción. Porque usted ve en la palabra que Dios dice eso y lo quiere hacer por amor. No porque es que hay un impacto, no dejan escapar a ninguno. No, es porque nuestro anhelo es vivir una vida que agrade a Dios verdaderamente. Vamos a hablar.